Gloria a Dios, aleluya. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo en grande manera en esta tarde de martes. Gracias a Dios que estamos nuevamente aquí, juntamente con el pueblo de Dios, alabándole y estando, hermanos, listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y también enviamos un saludo fraterno a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de la transmisión. Que Dios les bendiga y bienvenidos igualmente a este culto general de la Iglesia Sol de Justicia en la zona centro, aquí en Acapulco, Guerrero. Y hermanos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en la carta a los Hebreos, en su capítulo 10, en su versículo 25. Vamos a estar atentos a escuchar la palabra de nuestro Dios, lo que Él nos haya de enseñar, lo que nos haya de hablar. Hebreos capítulo 10 en su versículo 25, y cuando haya encontrado su cita puede glorificar el nombre del Señor para que juntos podamos leer, hermanos, nuestra porción básica, y vamos a estar nosotros escuchando atentamente la voz de Dios. Aleluya. Aleluya. Hebreos capítulo 10 versículo 25. Vamos a dar lectura todos juntos y en voz alta a la palabra del Señor, y a su letra dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Puede tomar su lugar, amado hermano. Invitamos de igual forma a nuestros hermanos en transmisión que puedan participar de la palabra del Señor y estando atentos. Gloria al Señor. Hermanos, los que pasamos por la etapa de la escuela en nuestra infancia y nuestra juventud, sabemos perfectamente por qué nuestros padres nos inscribieron a la escuela desde el kinder. No nos tomaron en cuenta, no nos preguntaron: ¿quieres ir a la escuela? Únicamente, hermanos, nos inscribieron, nos pusieron en una escuela. ¿Y todo esto para qué? Para que nosotros pudiéramos ser algo en la vida, para que pudiéramos tener una carrera, una profesión. Y aunque a muchos probablemente no nos gustaba ir a la escuela, ¿por qué? Por la disciplina de tenernos que levantar muy temprano, hacer las tareas, pasar por los exámenes. Al final, conforme fuimos nosotros creciendo, nos dimos cuenta que ir a la escuela era para nuestro bien. Y los que no se sujetaron a esa disciplina de la escuela tuvieron consecuencias y escasas oportunidades de sobresalir en la vida. No decimos que no hayan podido superarse, pero sí vieron muy difícil su situación por la falta de estudios. Ahora, en el trabajo, ya que estamos adultos y que trabajamos, ya sea por nuestra propia cuenta o a lo mejor en una empresa, sabemos que si faltamos seguido al trabajo de manera injustificada, ¿qué va a pasar? Estamos exponiendo nuestro lugar. Nos pueden despedir, nos pueden correr del trabajo, hermanos, porque no podemos ser inconstantes en nuestro trabajo. No podemos nosotros estar faltando por cualquier motivo. Y cuando, hermanos, nos vemos en necesidades pues muy fuertes, aún enfermos, nos vamos al trabajo, porque no queremos que nos descuenten el día de salario. Vamos, aunque sea, hermanos, a trabajar, aunque estemos enfermos, que si los transportes, hermanos, no están ahora sí que habilitados, ahí buscamos la manera, pero nosotros llegamos al trabajo. ¿Se da cuenta, hermano, que hay consecuencias? Si faltamos a la escuela, pues nos dan de baja o reprobamos el ciclo escolar. Si faltamos al trabajo, nos podemos quedar sin trabajo y no hay dinero, no hay entrada. Ahora la pregunta, mis hermanos: ¿qué pasa si dejo de asistir al templo? ¿Qué pasa si yo dejo de asistir a la casa de Dios? ¿Pasará que me reprueben? ¿Pasará que no perciba yo dinero? ¿Qué pasa si yo dejo de asistir al templo? Y es el tema a manera de pregunta. ¿Qué pasa si dejo de asistir al templo? Es el tema que vamos a estar abordando, hermanos. Y así como en la escuela se pierden muchas cosas,
así como también en el trabajo podemos perder muchas cosas, ¿perderemos algo si nos ausentamos del templo? ¿Usted cree, hermano, que pudiéramos tener repercusiones? ¿Usted cree que pudiéramos tener consecuencias negativas por faltar a la casa de Dios? Pues vamos a responder esta pregunta, hermanos, que es nuestro tema. ¿Qué pasa si yo, David, dejo de asistir al templo? Ahora ponga en el título de este tema su nombre de usted y mis hermanos en transmisión. Como se llame usted, ponga su nombre en el tema. Número 1, hermanos, se enfría nuestro corazón. ¿Qué pasa si dejo de asistir al templo? En primer lugar, se enfría mi corazón. Vamos a ver qué dice en San Mateo, capítulo 24, versículo 12. San Mateo, capítulo 24, versículo 12. Un texto muy conocido por nosotros, pero que en estos últimos tiempos cobra mucha relevancia, mis hermanos. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. San Mateo 24, 12. Y aquí habla el Señor Jesús en su sermón profético. Y dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por la multiplicación de la maldad. Y usted pudiera decir, ¿qué pasa si dejo de asistir al templo? Hemos dicho, en primer lugar, se enfriará nuestro corazón. Pero usted dirá, ahí no dice que por causa de no asistir al templo se va a enfriar mi amor. Pero vamos a ver, hermanos, que aplica a lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Cuando nosotros conocemos y experimentamos al Señor Jesucristo y su poder obrando en nosotros, ¿qué pasa? Nos enamoramos de Él, por llamarlo así, de esta manera, una expresión, nos enamoramos de Jesucristo. Pero no solamente nos enamoramos del Señor, sino que también nos enamoramos de todo lo que le pertenece a Él. Y entre todo lo que le pertenece a Él está, ¿qué? Su casa de oración, su templo, la congregación. Amamos a los que se congregan allí, a las personas. Amamos a los siervos de Dios, amamos a la visita que viene, amamos los muebles de la casa de Dios, amamos todo, no solamente al dueño, sino también lo que le pertenece al dueño. Y en este caso, el templo está incluido. Y mientras estamos en ese primer amor por haber conocido a Jesucristo, estamos, hermanos, en ese fuego celestial. Estamos, hermanos, así como alrededor de esa fogata. Y estamos siendo impregnados, estamos siendo, hermanos, arrullados, estamos siendo encendidos por ese fuego celestial. De tal manera, mis hermanos, que cuando estamos en ese fuego, ¿qué pasa? Nuestra vida espiritual se va alimentando, nuestra vida espiritual se va avivando, ese fuego se aviva, de tal manera que percibimos la necesidad de cada miembro de la casa de Dios, de la obra de Dios materialmente hablando. Decimos, se está cayendo ya a pedazos la casa de Dios, hay que repararla, le falta pintura a la casa de Dios, vamos a pintarla, le hace falta este mueble a la casa de Dios, hay que comprar esto que le hace falta. Y así, cuando estamos en ese calor, en ese fuego de Dios, hermanos, nos volvemos sensibles a todo lo concerniente a la obra de Dios y a los hermanos también, porque no los podemos excluir, sino que también participan, hermanos, de ese amor que nosotros tenemos en el corazón. Por esto decimos que nuestro corazón está, ¿qué? Ardiente, está ferviente, porque estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué cree, hermano, que la iglesia primitiva dice que tenían en común todas las cosas? Y que nadie miraba por el bien propio, sino el del otro, y se procuraban. ¿Por qué cree, hermano, que hallaban ellos gracia delante de todo el pueblo? Porque veían el amor que se tenían como familia. Por esto eran atraídos a la iglesia, por el amor que veía la gente en ellos. De que incluso, dice la Biblia, vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles para que se supliera la necesidad de los hermanos.
Y de esta manera la iglesia iba creciendo. Por eso ellos no estaban en una situación fría espiritualmente, estaban fervientes, estaban en ese amor, hermanos, y era una situación muy bonita, la verdad, según leemos en el libro de los Hechos. Hermanos, asistir al templo va más allá de una costumbre. ¿Usted sabía que hay buenas costumbres? Hay buenas costumbres, como también hay malas costumbres. Y asistir al templo es una buena costumbre, pero más que costumbre, hermanos, es un mandamiento del Señor, como ya lo leímos, Hebreos 10:25. A través del escritor de esta epístola, el Espíritu Santo habla, porque no son ellos, es el Espíritu Santo diciendo, hermanos, que no dejemos de congregarnos, que no dejemos, hermanos, de asistir a la casa de Dios. Por esto va más allá de ser una costumbre, va más allá, hermanos, de ser una rutina de cada martes, de cada jueves, de cada domingo, va más allá de una rutina. ¿Por qué? Porque es venir a la casa de Dios, es acudir a un encuentro con Él. Voy a encontrarme con mi Padre, voy a encontrarme con mi Señor, voy a estar con mi Señor. Eso es asistir al templo, hermanos. Por esto, no lo veamos como una rutina, sino, hermanos, como la oportunidad de estar en la presencia de nuestro papá, que es Dios. Amén. Y con los acontecimientos que han pasado, hermanos, últimamente, como ya va a tener 15 días, con lo de los transportes, ¿verdad? Ese domingo que nosotros pues fuimos sorprendidos con la noticia de lo que ocurrió aquí en Acapulco y en otras partes de la República también. Como, hermanos, se hizo una revolución y esto nos impidió poder el domingo por la tarde estar en este lugar. Pero ahí fue una situación pues fuera de nuestro alcance, hermanos, que se tuvo que ver impedido el culto ese domingo. Pero todo lo que está pasando, hermanos, sabemos que es Satanás que insta, mueve, hermanos, a estos hombres para que hagan cosas que al Señor no le agradan y nosotros venimos a ser perjudicados, porque no podemos salir con libertad, no podemos nosotros andar con libertad. Entonces, de una manera, el diablo está ¿qué? Atacando a la iglesia para que deje de asistir al templo, para que se vaya enfriando la iglesia y al rato por el temor de salir, definitivamente alguien diga, yo ya no voy a ningún templo, porque la situación está muy difícil, porque ya no puedo estar seguro en el medio de transporte, no vaya a ser que me toque a mí. Y bueno, el enemigo va sembrando el miedo, el terror, hermanos, a salir y a tomar un transporte público. Pero que dice la palabra de Dios, Jehová guardará tu salida y tu entrada. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso están las promesas de Dios, hermanos. No están para estar ahí nada más de adorno, no, es para que nosotros las tomemos en estos momentos tan difíciles. Y se está incrementando la maldad, lo vemos que sí se está incrementando la maldad. De tal manera, hermanos, que somos perjudicados todos somos perjudicados en nuestros trabajos, incluso también venimos a ser perjudicados en nuestras actividades cotidianas, fuera de lo que es el templo, también somos perjudicados, los negocios, los que tienen clientes, en fin, hermano, no solamente en el ámbito espiritual nos venimos a perjudicar. Y bien, hermanos, ¿se acuerda usted que vimos un tema pasado al cual le titulamos peligro dentro y fuera de la iglesia? ¿Se acuerda usted de este tema que vimos aquí precisamente? Que hay peligro afuera, ataques de Satanás para la iglesia por fuera, pero también los hay por dentro. Bueno, en este ámbito, hermanos, provoca que muchos estén desertando de su asistencia al templo, el incremento de la maldad, o que la asistencia vaya disminuyendo, vaya decreciendo. Por esto usted ve templos que antes se llenaban de gente, hermanos, y malos domingos, y ahora sobran lugares, bancas, sillas desocupadas, ya no se llena como antes los templos con dificultad, hermanos.
Y todo esto indica que sí está afectando la maldad, la multiplicación, para que muchos dejen de asistir a la casa de Dios. Y por lo tanto, la indiferencia se empieza a manifestar. La indiferencia, hermanos, se empieza a manifestar. Yo le quiero hacer una pregunta de reflexión, hermano, para que usted también se dé cuenta cómo es la situación espiritual cuando se va enfriando nuestro corazón a causa de la maldad. ¿Usted ha visto casas abandonadas? Yo creo que todos hemos visto casas abandonadas, donde pasamos, donde vivimos, construcciones, sean casas particulares, sean hoteles, sea lo que sea, hermano, vemos lugares abandonados, ¿sí? Y usted se ha imaginado, hermano, cómo estaba esa casa cuando estaba recién construida, cuando estaba habitada, cómo era esa casa, o le tocó ver cómo estaba esa casa probablemente. Y usted dirá, bueno, ahorita la veo totalmente abandonada, descuidada, la veo que se está ya cayendo el techo, la pintura, y todo está muy feo, la maleza ha crecido, salen incluso insectos, animales peligrosos, y bueno, una suciedad terrible. Pero cuando nos tocó ver esos lugares que estaban habitados y que había gente, ¿cómo se veía ese lugar? Pudiéramos decir bonito, hasta pues alegría, ¿no? De la gente que habitaba allí, estaba bien pintada, estaba bien arreglada, el jardín se veía bien, tenían hasta alberca, los niños jugaban, etcétera, etcétera. Nosotros nos ponemos a recordar cómo se veía esa casa. Pero se da cuenta, hermano, la diferencia cuando una casa está habitada y cuando una casa deja de estar habitada y que se van los dueños por X o Z razón, pero se van, abandonan. ¿Y qué empieza, hermano, a manifestarse en esa casa? Un descuido, como ya les mencioné. Se empiezan a anidar animales peligrosos, se empieza, hermano, a deteriorar el techo, la humedad, la pintura se cae, el óxido, bueno, un deterioro terrible, hermanos, el polvo, ¿por qué no decirlo también? Hermanos, aquí en Acapulco, y para mis hermanos que no son de Acapulco, que están en la transmisión probablemente, hay un hotel, hermanos, que lleva más de 40 años que está deshabitado. No sé si lo han escuchado nombrar, el hotel El Delfín, que se ve ahí en un cerro, ahí cerca de su humilde casa, hermanos, por ahí, por esa colonia que está en lo alto, un hotel blanco que lleva muchos años deshabitado. Han hecho documentales de ese hotel y dicen pues que en un tiempo estuvo funcionando. Y hermanos, los que toman videos dicen, es una vista preciosa, es una vista, se ve todo Acapulco desde ese hotel. Y la pregunta, ¿por qué se fueron de allí? ¿Por qué cerraron? O sea, si tenía, hermanos, ahora sí que las posibilidades de ser un hotel, pues ahora sí que muy, muy bonito, que iba a atraer muchos turistas, por la vista, hermanos, por la vista. Entonces, ese hotel, hermanos, pues dejó de funcionar, quién sabe por qué. Hay muchas leyendas que se cuentan, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y ahora, ¿cómo lo ve usted? O sea, ¿ha mirado usted cómo está ese hotel? Lleno de grafitis, desmantelado totalmente. Y bueno, está en un descuido y me pongo a pensar, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no? Alguien, hermanos, que el gobierno, no sé, que pudieran hacer allí algo para los turistas, un hotel otra vez, no sé. Y yo creo que funcionaría, al menos yo eso pienso, no lo sé. Pero hermanos, ahí vemos las consecuencias del abandono de un lugar. Ahora, la vida espiritual no será similar, hermanos, no será similar también cuando nosotros abandonamos la casa de Dios, cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se enfríe por la maldad y que ya no estamos en la casa de Dios constantemente.
o definitivamente ya no vamos. Dice por ahí un dicho de la gente: ojos que no ven, corazón que no siente. Si alguien no se para en la casa de Dios, nunca va a poder sentir la necesidad que hay, porque no lo está viendo, porque no está conviviendo allí, porque ya se olvidó totalmente, no le importa ya. Yo me acuerdo, hermanos, que en el tiempo del COVID, ya ve usted que hubo muchas restricciones, y entre ellas dijeron que los templos se debían cerrar, que no podíamos hacer cultos. Bueno, en obediencia a esa disposición se cerraron los templos. Y sí, efectivamente, hermanos, ya no fuimos al templo. Y no recuerdo, hermanos, si fue al mes o a los 2 meses que fuimos al templo en el que nos estábamos congregando en ese tiempo. Fuimos y me tocó ir con 2 hermanos que me acompañaron. Hermanos, cuando entramos a la casa de Dios, estaba llena de polvo, hermanos, como una casa realmente pues abandonada. Polvo, hermanos, negro, sí, una cosa terrible en los muebles, en las bancas, el púlpito, el altar, todo, hermano, lleno, cubierto de polvo, ¿sí? Haga de cuenta que llevaba años abandonado el templo, hermanos. Los baños ni se digan, las hojas de los árboles ahí en el patio, era una cosa, hermanos, triste. Y la verdad, yo en lo personal sí me lamenté, y también dije, pues, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con nosotros, con la iglesia? ¿Por qué permitimos que pasara esto en la casa de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos? ¿Por qué dejamos de asistir? Hubiéramos venido, yo decía, hubiéramos venido, aunque sea una vez a la semana, aunque no hubiera culto, pero que viniéramos a limpiar, a mantener limpia la casa de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios por los que estuvieron asistiendo, gloria a Dios, hermanos. Pero bueno, ahí, pues los que estábamos en ese momento congregados, pues todos fuimos responsables. ¿Y saben qué pasó también? Se metieron a robar el templo, porque la gente vio que ya no íbamos, así que se les hizo fácil y robaron la casa de Dios también. Todo esto, hermanos, es una ilustración de lo que sucede en la vida espiritual de uno. Y no debemos permitir, hermanos, que esto ocurra con el templo, que lo dejemos caer, que lo abandonemos. Debemos, hermanos, cuidarlo. Por ejemplo, mi hermana Vicky, en este caso, ella tiene su trabajo, tiene sus patrones, tiene, ¿verdad?, el dueño, el condominio donde ella trabaja. Pero, hermana Vicky, si sus patrones no vienen en todo el año, usted no atiende ese condominio, ese lugar, ¿verdad que usted va y usted está haciendo la limpieza constantemente, aunque no haya nadie? Bueno, hermanos, pues nosotros también debemos ser así. Nosotros debemos tener en seriedad, en amor, la casa de Dios. Aunque no fuéramos, tenemos que estar al pendiente. Hermanos, de tal manera que hay que procurar que nuestro corazón no se vaya a enfriar, que después también abandonemos la casa de Dios. Y así, hermanos, pasa con las casas, con las habitaciones, con lugares. Y ahora, cuando se quiere reparar esa casa abandonada, ¿cuánto nos va a costar? Va a costar mucho dinero, porque algunas hay que demolerlas totalmente, hermano, demoler esas casas, volverlas a edificar desde cero, desde nada, porque ya prácticamente un temblor, y más los que suceden aquí en Acapulco, puede hacer que se derrumben, ya están fracturadas, ya están deterioradas, hay que volver a construir, hermanos. Y se requiere mucha inversión, gasto, que a veces no se tiene, hermano, para solventar albañiles, trabajadores, y bueno, se lleva su tiempo y su dinero. Por esto, no hay que descuidar nuestra congregación. ¿Por qué? Porque en ella avivamos el calor y la armonía entre los hermanos. Usted viene a alimentar ese amor a Dios y hacia sus hermanos en Cristo.
nos empezamos a compadecer de la necesidad. La palabra de Dios empieza a caer en nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? Nuestro corazón es una tierra y estamos en ese fuego celestial. ¿Se imagina que yo me ausentara, hermanos, digamos 1 año y que regreso al año? ¿Qué pasaría? ¿Volvería yo o usted, a lo mejor, póngase usted de ejemplo, volvería usted a sentir lo mismo que 1 año atrás? Yo creo que no. Nada más dice mi hermana, un domingo que no vinieron y ya me sentí triste, me sentí como que algo me faltaba. Hermano, eso es cuando hay fuego de Dios, cuando uno está encendido en el calor de Dios. Pero cuando uno no lo está, ay, qué bueno que no vinieron. Ay, así mejor descanso. Ay, hasta que por fin. Pero no es así, hermanos. No es así. ¿Qué dice el diablo? El diablo dice, no pasa nada. No pasa nada. No vayas. No era necesario. No te usan allí. ¿Para qué vas? Mejor ahorra tu dinero. Mejor lo que vas a gastar de pasaje, lo inviertes para esto que te hace falta. Y así el diablo empieza a susurrar en el oído, hermanos, para que uno vaya apartándose de la comunión con Dios del templo. Así los va alejando el diablo. Y con la excusa, no pasa nada. No te vas a ir al infierno. No te va a condenar Dios. No vas a perder tu salvación. Y bueno, hermanos, es verdad que hay cosas que nos impiden asistir, pero de manera justificada. ¿Como cuáles? Enfermedades, porque también debemos de cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud. Y si tenemos que estar en reposo, tenemos que estar en reposo en casa. Y nos vemos impedidos de asistir al templo. Pero no es porque yo ya no quiera, sino por una enfermedad. Otras que son justificadas es por el trabajo secular, porque estamos sujetos a un patrón, a un horario, y Dios sabe cuando es así, que no nos da tiempo de venir al templo, al culto, pero, hermanos, son causas que son justificadas, o algún problema como los que ya mencionamos, el transporte, a veces la lluvia, hermanos, los huracanes, las fuertes lluvias nos impiden en ciertas ocasiones no venir, y eso no es pecado, hermano. No pierde efectivamente su salvación, porque Dios sabe, porque nos manda a ser prudentes, no a desafiar el peligro o tentar a Dios queriéndonos hacer valientes. No, yo voy, no importa que me lleve el río. Hermano, pues no se trata de eso, se trata de ser prudentes, hermanos, y cuidar nuestra vida también. Pero que no se haga costumbre, que no se haga costumbre cada semana, hoy no voy, y después, hoy tampoco voy, después. No, hermanos, porque entonces nos podemos volver tibios. ¿Y qué dice el Señor acerca de la tibieza? Este pasaje conocido de Apocalipsis 3:16, que usted lo sabe y lo ha escuchado. Y es una palabra muy dura, hermanos, de parte de Jesucristo para nosotros también. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por esto, hermanos, debemos de cuidarnos, no solamente de enfriarnos, sino de ser tibios espiritualmente, porque a esos los vomitará el Señor de su boca. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa, los voy a desechar de mi cuerpo, de su cuerpo que es la iglesia. Hermanos, los voy a expulsar, en otras palabras, porque me hacen daño, me provocan náuseas, entonces yo desecho lo que me está provocando ese malestar. Hermanos, por esto, cuidado con dejar de asistir al templo. Muchos creen, hermanos, que nosotros obligamos a las personas, como que las coaccionamos, incluso con las predicaciones, como que coaccionamos a los oyentes para que vengan y para tenerlos todos los días de culto aquí. Pero, hermano, en ninguna manera se coacciona a nadie, ni se amenaza a nadie, ni se obliga a nadie. O dígame usted ahorita, hermano, alguien que me diga, a mí me coaccionan, a mí me obligan. ¿Quién de aquí? O de los hermanos en transmisión incluso, que escriba ahí, a mí me coaccionan.
Nadie. Todos estamos voluntariamente, porque sabemos que nos trae bendición venir a la casa de Dios. Y porque no queremos que nuestro corazón se enfríe. No queremos ser tibios tampoco, hermanos. No queremos eso. Por esto, ¿qué pasa si dejo de asistir al templo? ¿Se puede enfriar mi corazón? Esa es la primera consecuencia. La segunda, hermanos, segunda cosa que puede pasar si dejamos de asistir al templo, trae desgracia a su familia. Trae desgracia a su familia. Vaya conmigo a segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 29, en sus versículos 6 al 9. Gloria a Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, versículos 6 al 9. Voy a dar lectura, mis hermanos. Usted siga con su vista. ¿Ya lo encontró? Amén. Gloria a Dios. Capítulo 29, del 6 al 9. Ponga atención, hermano, lo que dice esta escritura. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Hermanos, a nivel familia, si usted deja de asistir a la casa de Dios, le va a acarrear consecuencia no solamente a su propia vida, sino se va a arrastrar a su familia también. En los días del reinado de un joven llamado Ezequías, que escasamente tenía 25 años de edad, uno de las primeras cosas que hizo este joven fue restablecer el culto del templo de Jehová y de reparar sus puertas, porque hasta las puertas estaban deterioradas, como leímos aquí en este pasaje, donde dice la palabra del Señor que este rey reparó las puertas del santuario, ¿sí? Un deterioro había, hermanos, en todo el templo de Dios. ¿Y qué más hizo? Dice la palabra del Señor que mandó a sacar la inmundicia para volver a restaurar los cultos. Hermanos, porque no podemos tampoco adorar, alabar a Dios en un lugar sucio. Sucio físicamente hablando, pero igualmente donde hubo pecado o donde se profanó, ¿verdad? La casa de Dios. Pero ¿qué hizo este rey? Dice que mandó a sacar la inmundicia. Aquí la inmundicia a la que hace referencia la palabra del Señor es que recordemos que ellos cayeron en la idolatría, mis hermanos, cayeron en idolatría y adoraron imágenes de Acera, de Baal, Astarot y muchas deidades más de pueblos paganos, hermanos, y contaminaron también la casa de Dios con esas inmundicias. Y hermanos, de tal manera que antes de volver a hacer cultos, fue purificada la casa de Dios, porque era casa de Dios, hermanos. Amén. Decía el pastor Daniel que un templo nunca debe de estar cerrado. ¿En qué sentido? No de que las 24 horas esté abierto, sino de que si fue edificado ese lugar para adoración y culto a Dios, debe de estar en función. No se debe, hermanos, de clausurar la casa de Dios. A eso se refería el pastor cuando nos predicó esto. Pero ¿qué hizo el reino de Judá, hermanos? Aquí lo dice y lo leímos. Versículo 7. Cerraron las puertas del pórtico. ¿Qué más hicieron? Apagaron las lámparas, o sea, las luces de la casa de Dios. Acuérdense que en ese tiempo no había electricidad, sino que eran lámparas que ardían
con aceite, ¿sí? Y alumbraban. ¿Qué más hicieron? No quemaron incienso. ¿Qué representaba el incienso, hermanos? Las oraciones. O sea, dejaron las oraciones. ¿Qué más dice aquí? Ni sacrificaron holocausto en el santuario. ¿Qué es ahora para nosotros holocausto a Dios? Sacrificio de alabanza, cánticos, himnos. Todo esto es, hermano, sacrificio, holocausto que sube delante de la presencia de Dios como olor grato, como olor fragante, así como subía el humo de esos animales, hermanos, y Jehová percibía olor grato, pues para nosotros ya no son de animales, ahora es nuestra alabanza que emerge de un corazón y de unos labios que invocan el nombre de Jesucristo. Y ellos, el pueblo, le dieron las espaldas a Jehová. Dar las espaldas es, hermanos, signo de, para nosotros, ¿qué representa dar las espaldas a una persona? Falta de respeto, ¿sí? Falta de respeto. Decimos, ay, perdón, te estoy dando la espalda. Pues así actuó el pueblo con Dios, hermanos, le dieron las espaldas. En otras palabras, apostataron de su fe en Él, lo abandonaron totalmente. Y así, mis hermanos, como los que entran en huelga, ¿le ha tocado a usted asistir a un lugar donde resulta que está cerrado el supermercado? Nosotros, ¿verdad?, que utilizamos aquí el transporte a Cabús, y cuando vemos cerradas las estaciones, que porque no les pagaron, que porque esto o el otro, ¿y ahora qué hacemos? Está cerrado, no hay servicio. ¿Cómo nos sentimos cuando no hay servicio, hermanos? Porque están en huelga, que dicen no hay servicio, no se atiende a nadie. Hermanos, pues así actuaron el pueblo de Dios como personas que estuvieran reclamándole algo a Dios. Señor, no hay culto, está cerrado, no hay actividad, no lo hay. ¿Se imagina, hermanos, cómo se sintió el Señor cuando el pueblo cerró definitivamente la casa de Dios? ¿Cómo se sintió su corazón de Dios? Y ellos pensaron que no pasaría nada, no pasaba nada. Si cerraban, no pasaba nada. Como les digo, Satanás siempre pone ese pensamiento, no pasa nada. Pero ellos mismos acarrearon desgracia familiar, porque estamos viendo que otra de las consecuencias es que trae desgracia a su familia, o puede acarrear desgracia a mi familia. Versículos 8 y 9, de ahí mismo de Segundo de Crónicas, capítulo 29, escuche y lea atentamente. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Aquí estamos viendo las desgracias, hermanos. Aquí estamos viendo que son desgracias. Una desgracia es la muerte de un familiar, o que hayan levantado a un familiar de nosotros, es una desgracia. O que el padre se quedó sin trabajo, también es una desgracia. O que mi casa se quemó, o que X cosa, enfermedades que diagnostica el médico, son desgracias que vienen a las familias, hermanos. Hermanos, y de tal manera que ellos se acarrearon las consecuencias. ¿Qué dijo el Señor por medio del profeta Jeremías? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Y les dice, ve cuán malo y amargo es el haber faltado mi temor en ti y haber dejado a Jehová tu Dios. Y muchos dicen, es que Dios no castiga. Efectivamente, hermanos, Dios no castiga, se castiga al hombre. ¿Por qué? Porque dice, tu maldad te castigará. Ellos se acarrearon las desgracias. Ellos, esas desgracias se las acarrearon. Y eso es lo que condena al hombre. El Señor, hermanos, no condena, se condena el hombre. Por su rebeldía y por su pecado se va al infierno. No es que Dios los manda al infierno, porque Él no manda a nadie al infierno.
se va el hombre porque él quiere. Por esto, hermanos, si estando constantemente en la casa de Dios, ¿cómo no nos llueven problemas, verdad? Nosotros que estamos constantes nos llueven problemas, algunos de una manera, a otros de otra manera, pero a todos nos llueven problemas. Ahora, ¿qué será para los que definitivamente ya no están en la casa de Dios? ¿Cómo no les va a ir, hermanos? Y no es que se los deseemos, pero no conviene, la verdad, apartarse de la casa de Dios. Usted y yo podemos analizar y comparar la vida de alguien que se congregaba y que dejó de hacerlo. Lo podemos ver, hermanos. Lo podemos nosotros constatar. Hermanos que estuvieron un día, que fueron fieles y sirvieron a Dios, pero ya se apartaron definitivamente. Ya no van a otra iglesia. Bueno fueran que buscaran otro lugar, pero ya ni aquí ni allá. ¿Cómo están sus vidas espirituales? ¿Cómo están? Están deterioradas como esas construcciones abandonadas. Así están espiritualmente. Quien ya no, definitivamente, ya no está en la casa de Dios. Y a veces nosotros no los encontramos, o a lo mejor, no sé, un mensaje, X razón, hermanos, y nos dicen, fíjate que me ha llovido sobre mojado. Ahora que me resultó que me dijo el médico que tengo esto, y me duele aquí, me duele allá, y puro enfermo ando. Y luego dicen, pues me va mal en el trabajo, ya me quieren despedir, ya van a recortar empleados y problemas por aquí, que mis hijos, que mi esposa, o esto y el otro, ya no la veo venir. Y luego dicen, Dios está conmigo, yo estoy con Dios. Todavía dicen, ¿verdad? No, es que yo no he dejado a Dios. Dicen por allí, ¿verdad? Ellos, yo no he dejado a Dios, yo oro, yo leo mi Biblia, yo sé que Dios está conmigo, yo busco a Dios en casa, no es necesario que yo me vaya a un templo, ¿sí? Entonces, hermanos, quieren ignorar la raíz de esos males que están pasando, quieren ignorarlos, pero no se dan cuenta que la raíz de todos esos problemas es que dejaron la casa de Dios, que ya no se congregan. Esta es la consecuencia, hermanos, que pudiera pasar. Y al rato, las lamentaciones. ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué lo levantaron? ¿Por qué lo corrieron? ¿Por qué esto? Hermanos, hay que analizar y como les digo, y dice la Biblia, Dios nos ha dado oportunidades, pero uno se aferra, hermanos, se obstina. Por esto, si hay alguien que escucha y ya dejó el templo definitivamente, vuelva antes que vengan las consecuencias. Y en tercer lugar, hermanos, ¿qué pasa si dejo de asistir al templo? Otra cosa, tercero, trae escasez económica. Trae escasez económica. Vaya conmigo al libro del profeta Ageo. Es uno de los profetas menores antes de Malaquías, de los últimos libros del Antiguo Testamento. Ageo, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, los versículos 3 al 11. Acompáñeme en esta lectura, hermano, de Ageo, capítulo 1, versículos 3 al 11. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis,
Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué hallamos aquí, hermanos? Hallamos una crisis económica que pasó el pueblo de Dios. En los tiempos del profeta Ageo, después de que los judíos regresaron del exilio de Babilonia, el pueblo le dio prioridad a construir sus propias casas donde ellos iban a vivir. ¿Sí? Y la casa de Dios, bien gracias, el templo, hermanos, estaba en obra negra. Dejaron inconclusa la reedificación del templo por más de 14 años. ¿Se imaginan? Entonces, cuando ellos regresan, el Señor exhorta al pueblo diciéndoles: ustedes dicen, no ha llegado todavía el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así como muchos dicen, cuando les invitamos: acércate a Dios, busca a Dios, bautízate. Aún no es mi tiempo, aún no. Y así muchos dicen, no es mi tiempo. Hermanos, pues el Señor dice: entonces es tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, enmaderadas, bien lujosas. Para eso sí hay tiempo. Y esta casa está desierta, hablando de su templo. Entonces, hermanos, los exhortó duramente a que reconstruyeran la casa de Dios, que estaba en total abandono. Y hermanos, tuvo consecuencias de que ellos abandonaron la obra de la casa de Dios. Sí tuvo consecuencias, las tuvo. El dinero se le iba como agua entre las manos. Porque aquí dice la Biblia, en lo que leímos: sembráis mucho y recogéis poco. Dice la Biblia: ustedes comen y no se sacian, beben y no se quedan satisfechos, se visten y no se pueden calentar, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, se le va el dinero. Y no hay muchos que así dicen, hermanos, que se quejan y dicen: no la veo venir, apenas recibo mi quincena, mi semana, y ya se me fue el dinero en pagar, en abonar, y ya no tengo nada, me quedé sin nada. ¿Qué habrá pasado o qué pasa allí, hermanos? ¿Por qué esa fuga de dinero? ¿Por qué esa fuga? ¿Qué será, hermanos? ¿Acaso tendrá que ver que se ha dejado el templo? Porque sí, también ya sabemos que debemos dar a Dios lo que es de Dios, porque es una clave para la bendición. Pero también, hermanos, según la Biblia, si no estamos en la casa de Dios, si la descuidamos, si descuidamos nuestra congregación, también puede venir consecuencia económica para nosotros. También se las acarrea uno gratuitamente, porque aquí está lo que debemos de hacer para no padecer en nuestra economía. Por esto, queridos hermanos, todo se afectó, el dinero se les iba. Dios llamó a la sequía, como leímos aquí. Dice: se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. La lluvia es importante, hermanos. Sí, porque sobre todo los que trabajan en el campo, hermanos, viven de la lluvia que riega los sembradíos. Los que tienen ganado, hermanos, también necesitan la lluvia. Y si no hay lluvia, hermanos,
Se afecta la producción del fruto, la cosecha se pierde. Por esto dice que el Señor cerró los cielos para que no lloviera y no diera fruto la tierra. Dirá usted, ay, pues ¿acaso Dios es malo que hizo eso? Hermanos, era una llamada de atención para que volvieran sus ojos a Dios, para que reconsideraran sus caminos. Dice que llamó la sequía sobre la tierra, sobre los montes, y hermanos, afectó el trigo, el vino y el aceite. Estas cosas que menciona aquí la Biblia en el versículo 11, trigo, vino y aceite, eran las cosas elementales de esos tiempos. Lo que, hermanos, tenían sobre todo las personas pudientes, ricos, el trigo, el vino y el aceite, que no faltaba y era lo más valioso en esos tiempos. Para nosotros nos representa valioso, no es algo valioso, vaya, pero sí hay productos de canasta básica. El aceite lo sigue siendo, los huevos, el arroz, el frijol, y todo esto son cosas básicas. Amén. Así que mis hermanos, pues en ese tiempo, todo, hermanos, fue detenido. Y dice aquí la palabra del Señor aún sobre las bestias, es decir, los nacimientos, ¿verdad? De estos animales que también producían para ellos fuente de alimento igual. Y luego dice la palabra del Señor sobre todo trabajo de manos. No prosperaba nada de lo que hacía el pueblo. Empezaban algo y no lo podían ellos consolidar, sino que ahí quedaba, ya no se hacía. Como algunos dicen, ya empecé mi negocio, pero ya mejor lo voy a cerrar porque ya no hay nada, ya no produce. Entonces ahí de esa manera, hermanos, estamos viendo que dicen, ay, estaré salado porque no se me da nada, nada se me da. La pregunta, hermanos, ¿será por esto que no nos rinde el dinero? ¿Será por esto que a lo mejor no nos rinde el dinero? Analicemos y como dice aquí, meditad bien sobre vuestros caminos. Y por último, mis hermanos, ¿qué pasa si dejo de asistir al templo? Número 4, Dios nos abandonará. Dios nos abandonará. Pero hermano, dice la Biblia, no te desampararé, nunca te dejaré. Dios nunca abandona. Hermanos, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, del versículo 18 al 20. Amén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículos 18 al 20. Aleluya. Gloria a Dios. Si ya lo tenemos, vamos a leer, hermanos, las escrituras. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Amén. Luego dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. ¿Dios abandona? Sí. Aquí dice, ¿y por qué abandona? Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Hermano, Dios siempre está dispuesto a llevarnos de su mano, siempre caminar con nosotros, él siempre, hermanos. Pero el que se suelta de la mano de Dios es uno. No es Dios el que te suelta su mano, es uno el que se suelta de Dios. Y por esto viene el abandono. Y esta consecuencia es la peor que nos puede pasar, más que la escasez económica, más que toda desgracia en la familia.
Esta es la más terrible, hermanos, que Dios nos deje. No creamos que Dios se aleja así de repente, hermanos. No se aleja así en un instante. No. ¿Qué pasa? Antes, ¿sabe qué hace Dios? Amonesta y exhorta. Pero ¿qué pasa con el pueblo o con nosotros? No escuchamos. Nos cerramos los oídos. Porque aquí dice la palabra del Señor: y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Les envió, les mandó mensajeros. Les mandó, pero dice aquí, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Dijeron: estás mal, no es cierto, yo estoy bien, Dios está conmigo. No los escucharon. Por esto vino, hermanos, el abandono de parte de Dios. Porque muchos ponen por prioridad el negocio, los hijos y todo lo demás. Y como decíamos, hermanos, nos excusamos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Bendecido y en victoria. Hasta dicen, ¿verdad? Bendecido y en victoria. Estoy bien, gracias a Dios. Pero ¿usted cree que realmente una persona alejada de Dios, de la casa de Dios, puede estar bendecida y en victoria? ¿Realmente, hermanos, esa persona puede estar bien? No puede estar bien, hermanos, porque ya desde que dejó, ya está en un pecado, ya está pecando, hermanos, porque está desobedeciendo algo que el Señor dijo. Por esto, ellos no aceptan que están mal y dicen: Dios nunca me ha abandonado. Hermanos, pues ciertamente Dios por misericordia, tiene cuidado de esa persona alejada, pero no crea que lo tiene contento o agradando a Dios, solamente su misericordia. Hermanos, los que voluntariamente dejan al Señor, el Señor los deja a la aventura, los deja. Y cuando regresan al templo, hermanos, ¿saben cómo regresan? Regresan al culto y ya después dicen: el culto estuvo apagado. Yo no sentí nada. Me dan sueño las predicaciones. ¿Sí? Y luego dicen: esa iglesia está fría, está muerta. Pues hermano, el frío o el muerto es Él, no la iglesia. El congelado es Él. ¿Y por qué, hermanos, no sintió nada? ¿Por qué la palabra de Dios no le hace efecto? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se apartó de él, o más bien dicho, él apartó a Dios y Dios lo dejó, se enfrió, se murió espiritualmente, está la muerte en él. Por eso puede ir a la iglesia más grande, numerosa, con muchos instrumentos, con orquesta y todo aquello, y no va a sentir nada, porque no es el lugar, no son los hermanos, es uno, su casa, su templo está abandonado, la gloria de Dios se fue, se apartó, se alejó. Por esto, hermanos, Dios no podría estar con usted porque usted quiso, no porque Dios fue malo o injusto, te dejo, no, fue uno mismo, hermanos. ¿Usted quiere ser abandonado por Dios? Pues entonces no dejemos de asistir al templo, hermanos. No dejemos la casa de Dios. Quiero terminar y concluir, hermanos, diciendo algo muy importante. Algo muy importante, hermanos. Muy pronto vamos a tener un templo por la gracia y misericordia de Dios. Esta es la noticia que hemos compartido con nuestros hermanos que nos han apoyado en oración, incluso en transmisión. Los hermanos que son de otros lugares de la República saben la necesidad, la petición, hermanos, por la que estuvimos orando. Gracias a Dios, pronto ya tendremos un templo. Ya no estaremos, hermanos, en casa, sino por menospreciar los lugares que se nos abrieron,
sino porque un templo, hermanos, es algo especial, es un lugar consagrado, es un lugar donde Dios ha prometido estar, y es algo sublime, hermanos, estar en un templo. Después de casi 3 años pedir, ya Dios, hermanos, está obrando. Aleluya. Y ahora, hermanos, después de estos 3 años de ayunos, oraciones, Dios nos pregunta a cada uno en particular: ¿les voy a dar el templo? Sí, se los voy a conceder. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres el templo? ¿Lo vas a cuidar? ¿Vas a cuidar el templo, mi casa? ¿Vas a apoyar asistiendo a los cultos? Entonces, hermanos, Dios nos está preguntando, porque desde que estábamos orando, esa era la pregunta que al menos en mí resonaba. ¿Quieren templo? ¿Quieren templo? ¿Pero para qué? Entonces, hermanos, obviamente la respuesta es: Señor, pues para alabarte. Pero hay muchas responsabilidades, hermanos, al estar en la casa de Dios. Muchas. Por esto, una vez ocupando el templo, mis hermanos, vamos a entrar en un compromiso con Dios, en un pacto con Dios. Y Dios va a establecer las cláusulas de ese compromiso, de ese pacto. Yo les doy el templo, pero ahora las condiciones son estas. Sus responsabilidades van a ser estas. Porque, hermanos, vamos a tener un templo, pero no nada más para estar nosotros mismos, no nada más para que seamos los mismos de siempre, sino para que vayamos por los peces y podamos llevarlos al templo. Amén, aleluya. Ya no va a haber excusa: Señor, ¿dónde los voy a meter? Ahora el Señor dirá: ya les di el templo, ahora trabajen y llenen el templo. Porque ¿para qué queremos una iglesia, hermanos, si no vamos a hacer lo propio que Dios nos ha encomendado? Si al rato, cuando se requiera mantenimiento, no vamos a apoyar. Si cuando haya necesidad de limpiar, no vamos a limpiar. Entonces, hermanos, son cosas que debemos ir considerando antes, hermanos, de adquirir o de tomar posesión del templo. Y si dejamos el templo, hermanos, van a venir consecuencias. Y no lo digo yo, hermanos, y con temor de Dios lo estoy diciendo aquí al frente de todos ustedes. Nos van a venir consecuencias. Si al rato, hermanos, por cualquier cosa ya no vamos al templo, por cualquier cosa ya no apoyamos la obra de Dios, van a venir las consecuencias. Por esto no lo tomemos a la ligera. No lo tomemos a la ligera, hermanos. Dios nos está advirtiendo porque nos ama, porque no quiere que vengan desgracias después a nuestra familia. No quiere vernos fríos espiritualmente. No quiere, hermano, que nos estemos tronando los dedos porque el dinero no nos alcanza. No quiere el Señor mucho menos abandonarnos. No quiere quitar, hermano, su gloria del santo lugar. Porque acuérdense que el pecado hizo que la gloria de Dios abandonara el templo. Y lo vemos ahí en Ezequiel. La gloria de Dios abandona el templo en ese capítulo, hermanos. Por esto, en esta tarde, mis hermanos, Dios es el que pacta con nosotros. La pregunta es: ¿está dispuesta a firmar ese contrato, a firmar esas cláusulas que Dios nos pone a nosotros? Claro, no estamos hablando en sentido literal que va a firmar, sino ese compromiso con Dios. ¿Estamos dispuestos a firmar? Por eso, hermano, usted medítelo, usted considérelo, y usted tiene la última palabra, la decisión. Yo no, nadie, usted, cada uno tenemos la última palabra. Aleluya. Así que, amados hermanos,
Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que con gozo y alegría empecemos, hermanos, a asistir al templo. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase en pie, amado hermano. Póngase en pie, hermano, y visualice ese momento, ese lugar, hermanos, ese momento en que estaremos ya en el templo, en la casa de Dios, y que podremos, hermanos, alabarle, que podremos nosotros bendecir su nombre, y bueno, maravillas y cosas hermosas nos esperan en la casa de Dios. Gloria a su nombre. Así, amado hermano, yo le invito a que venga al altar de Dios y haga ese compromiso. Haga ese compromiso con Dios y dígale, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted a qué se compromete? Dios nos está escuchando. Dios sabe, hermano. Gloria a su nombre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por esta palabra antes, esta palabra, Señor mi Dios, antes de que tomemos posesión, Señor, de ese templo. Antes, Padre Santo, de abrir las puertas del santuario de Dios, tú, Señor eterno, nos has anticipado que hay consecuencias, Señor, cuando nosotros nos apartamos de la congregación, Señor. Tú dices, Padre, en tu palabra, yo tengo pensamientos de bien para darles el fin que esperáis. Pero, Señor, muchas veces nos apartamos, dejamos, soltamos tu mano y caminamos solitos, queriendo hacer nuestra voluntad, mi Dios. Te rogamos en esta hora que nos perdones, Padre. Te rogamos en esta hora, Señor, que seas propicio a nuestro corazón, a nuestra alma, Padre, que ha estado, Señor, en rebeldía, y que por esta causa, Señor, nos han venido males que nos hemos fabricado nosotros mismos. Padre Celestial, porque tú nos has enviado profetas, como dices en tu palabra, Señor, que nos amonestaran, pero no hemos escuchado, no hemos querido, Padre. Te rogamos en esta hora, Señor, que nos ayudes a escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos ayudes, Padre Celestial, a escuchar tu dulce voz, Señor amado. Te rogamos, Padre Santo, que tengas misericordia de nosotros. Padre, hemos estado de un lugar a otro. Hemos estado, Señor, como decía David, tu siervo, el arca de Dios entre cortinas, entre tanto que yo habito en un palacio. Oh Señor amado, y por esto tuve en su corazón edificar un templo, Señor. Pero nosotros no hemos tenido, Padre, la bendición de tener, Padre, un templo, Señor, una construcción. Y hemos andado de aquí para allá, Señor. Pero aún así, Señor, tu gloria ha estado con nosotros, Padre. Aún así has abierto puertas, has abierto, Padre, casas. Y así como Obed-Edom, Padre, dio posada al arca del pacto en su casa, así también, Señor, has tocado corazones que nos abrieron las puertas de sus hogares, Señor. Y más que a nosotros, a ti, Padre de la gloria. Pero ahora un lugar especial nos espera, una casa, Señor, donde habita tu gloria, Señor. Padre Santo, y cada uno de nosotros viene a comprometerse ante tu altar, Señor. Viene, Señor, a obedecer. Viene, Padre Santo, a firmar, Padre, ese pacto contigo, mi Dios, ese compromiso. Te rogamos, Padre Santo, los pastores, Señor, los ministros, los líderes, Padre Santo, que has puesto. Venimos, Señor, delante de ti y solemnemente, Padre Santo, hacer ese compromiso. Y pequeños y grandes también, Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es, Padre Santo, a lo que nos vamos a comprometer, mi Dios? ¿Qué es, Padre, lo que estamos dispuestos a sacrificar por tu casa? Nuestro tiempo, nuestra comodidad, nuestro descanso, quizá nuestro dinero, Padre, para tu casa. Señor,
que no cerremos el corazón, que no cerremos, Padre, nuestro puño para dar, que no te pongamos condiciones ni restricciones, que aún, Padre Santo, probablemente enfermos, cansados, a lo mejor aún allí vayamos, Padre, a tu casa. Señor eterno, en tus manos está el pueblo. Sol de justicia está en tus manos, Señor. Toma, Padre celestial, esta congregación y aún mis hermanos en transmisión, Señor, que pertenecen a Sol de Justicia, están en tus benditas manos, Señor. Padre Santo, muchas gracias. Te rogamos nos libres, Señor, de quebrantar el pacto. Te rogamos nos libres, Señor, de después retractarnos y ya abandonar, Padre, la casa de Dios. Líbrenos, Jehová de los ejércitos. En esta hora, Padre, interven, Señor mi Dios. Interven, Padre, danos gracia delante, Padre, de aquella congregación, Señor, con la cual tenemos, Padre, una cita. Ten misericordia, Señor. Oye las oraciones. Oye, Padre, el clamor, Padre, en el nombre de Jesús. Todo está en tus manos. Haga lo que Jehová bien le pareciere. Señor, muchas gracias. Sana, Padre Santo, la economía. Sana, Padre Santo, la familia. Sana, Señor. Sana, Padre Santo, la enfermedad. Sana, Señor, la economía. Sana, Señor, el corazón. Y si el templo, Padre, también será para que regrese, Señor, la oveja errabunda, Padre, la oveja que se apartó. Yo sé, Padre, que ahí vas a restaurar. Ahí vas a volver, Padre, a restituir al que se fue de mucho tiempo. Las puertas de la casa de Jehová serán abiertas para aquella oveja que fue lastimada, para aquel hijo pródigo que anda errante, sin templo, sin lugar. Allá llegará, allí se levantarán nuevamente esos ministerios que el hombre los echó por tierra. Allí se levantarán, Señor, Padre Santo, porque en el templo de Jehová habita su gloria, habita su presencia, porque en el templo de Jehová se restaura el caído. Bendito es tu nombre, Señor. Oh Padre Santo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Oh Dios eterno, gracias, Señor eterno, gracias. Que tu gloria llene, Señor, esa casa, que tu gloria, Señor, llene ese lugar. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. En tus manos, Señor, nos abandonamos. En tus manos estamos y te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. A ti que haces lo que para el hombre, Señor, es imposible, tú lo haces posible. Gracias, Señor. A tu nombre doy la gloria, Señor, con este pueblo, a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Bendice a mis hermanos. Bendice, Padre, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos. El Señor está con nosotros y seguirá estando en la nueva etapa, hermanos, que a la iglesia le espera. Aleluya. Y agradecemos a mis hermanos en transmisión, no solamente que hayan participado de nuestro culto y de la palabra, sino también sus oraciones por esta petición que el Señor ha contestado y que seguirá contestando, porque seguimos orando. La paz de Dios sea con ustedes y un fuerte abrazo. Les envía la iglesia Sol de Justicia, Zona Centro. ¿Cómo les decimos a mis hermanos? Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. La paz de Dios.